Hoy iniciamos con, con pliegues y, y vamos a ver una serie de métodos que permiten que formas de pliegue en superficie puedan ser llevados a profundidad, extrapolados a profundidad. Entonces, eh, para que para hacer eso nosotros necesitamos que los pliegues tengan una cierta regularidad. Entonces, y porque si no, el método no funciona. O hay que buscar otro método. Entonces, este, y este método, los métodos que vamos a ver, eh, están sirven, por ejemplo, para trabajos, a veces cuando uno hace estudios de la historia tectónica de un lugar, puede ser también con fines económicos, por ejemplo, las petroleras hacen mucho de este tipo de perfiles. Y, y bueno, también, ¿sí? No sé, ¿alguien me decía algo? Bueno, entonces, eh, y estas técnicas se usan especialmente para pliegues cilíndricos. Y pliegues cilíndricos son aquellos pliegues que se generan, por ejemplo, cuando uno tiene un lápiz ¿no? o una línea recta y la mueve del espacio paralelamente a sí misma, y se genera una onda que es un pliegue cilíndrico. Y, y entonces, para ese tipo de pliegue los métodos andan bien, pero generalmente casi todos los pliegues no son cilíndricos, son cilindroidales, le dicen, ¿no? Entonces, eh, pero también se aplica en este caso, eh, porque puede dividir a lo largo de la charnela del pliegue pequeños segmentos rectos que permiten hacer secciones transversales, ¿no? El cilíndrico perfecto, siempre la línea está recta, pero en esos cilindroidales, o no cilíndricos si quieren, eh, hay pequeños segmentos rectos que nosotros podemos ir dividiendo. Se hace como matemática, ¿no? Se va viendo pequeños segmentos. Entonces, y, pero, pero esa forma, por ejemplo, cuando uno hace un esto cilíndrico, eh, la forma se mantiene solamente si, sin distorsión si uno hace un, un perfil, ¿no? En un plano que es perpendicular al eje del pliegue. Acá por ejemplo, que estoy marcando acá, ese sería el eje del pliegue. Pasa por puntos de mayor curvatura, sigue acá y sigue acá. Entonces, se proyecta la forma del pliegue eh, perpendicular, ¿no? Perpendicularmente siguiendo al plano de proyección, siguiendo el eje del pliegue. Y entonces, en esa sección, que en este caso no es vertical porque el pliegue está inclinado, lo está usando, entonces ahí tenemos la forma ideal del pliegue. Pero en las secciones esta como que está en superficie y esta que está vertical, uno también tiene la forma del pliegue, pero esa forma está distorsionada. Por ejemplo, en superficie y en un plano, en una sección vertical como el que venían haciendo eh, ustedes ya en práctica. Pues. Entonces, y, entonces esto, estos métodos sirven entonces cuando los pliegues reúnen ciertas condiciones, por ejemplo, que, que la superficie, cuando se pliega, por ejemplo, esta superficie, eh, tiene que ser como había dicho, que tener cierto grado de regularidad, cosa que uno puede aplicar al método y reconstruir. Pero la reconstrucción no implica que lo que nosotros estamos realizando sea
sea la exacta, porque generalmente los pliegues naturales no responden a veces a cosas matemáticas, se alejan, o geométricas, ¿no? Entonces, es una sección que se puede aceptar como válida. Entonces, hay ciertos pliegues que, que cuando se pliegan entonces, las superficies son, son armónicas y se pliegan de tal manera que siempre las superficies son parte de arcos circulares concéntricas, ¿no? Entonces, y estos pliegues se denominan paralelos. Además tienen otra particularidad: el espesor siempre se mantiene constante. En cualquier posición que yo tome del pliegue perpendicular a la capa, el espesor se va a mantener constante. Esta técnica me permite hacer eso. Entonces hay dos tipos de pliegues paralelos. Pliegues que tienen charnelas redondeadas, por ejemplo, ¿no? Y la zona de charnela es amplia y suavemente curvada. Y después hay un tipo de pliegue paralelo en que la zona de charnela es angosta y angular, y esa zona de charnela divide en dominios de buzamiento, en los que los estratos son planos y buzan casi constantemente, ¿no? Con buzamiento constante. Entonces, bueno, entonces, dos métodos, ¿no? Para aplicar. Hay un método que, en realidad hay más, pero nosotros solamente estamos dando dos métodos. Hay unos de isógono y otros métodos de proyección y todo. No son sencillos, son complejos. Entonces, para este tipo de pliegue de charnelas redondeadas se usa el método de Boux, y para esto que son angulares se usa el método de Kim. Entonces, el método de Boux permite reconstruir este tipo de pliegue así, y proyectarlo en profundidad de manera confiable. Hay otros métodos, ¿no? que son similares al método de Boux, pero son más laboriosos, más difíciles, entonces nosotros usamos el que nos resulta más fácil. Entonces, el motivo de esta clase va a ser este tipo de pliegue, ¿no? Y vamos a aplicar el método de Boux. Entonces, el método de Boux dice que la forma de un pliegue de este tipo, de charnelas redondeadas, puede ser dividida en una serie de segmentos. Yo puedo ir dividiendo a cada segmento a lo largo del pliegue, y todos esos segmentos son parte de arcos circulares. Y además de ser parte de arcos circulares, cuando yo tengo esto acá, todos la superficie de los diferentes estratos son también partes de arcos circulares, ¿no? Concéntricos, pero de diferentes radios de curvatura. Entonces, yo puedo ir haciendo esa forma del pliegue, y esos arcos circulares se van conectando, los distintos segmentos de arcos circulares se van conectando de, de, de tal manera, ya sea por puntos de inflexión o por segmentos de líneas rectas. Y el buzamiento a lo largo de esos segmentos en los que yo divido la traza del pliegue va cambiando progresivamente. Empieza con un valor de buzamiento en una estación y va cambiando progresivamente hasta que llega al valor de buzamiento de la próxima estación. Entonces, y además, para que el método funcione, bueno, todos los estratos son armónicos. Cuando dice armónico es que son concordantes, y si ustedes ven, son todos paralelos. Entonces, ese tipo de cosas. Pero antes que yo vaya al tema en especial, les voy a recordar algo. Por ejemplo, cuando uno tiene un círculo, hace un círculo, este es como la mitad del círculo. Entonces yo tengo acá el radio, y el radio siempre, por cada punto yo puedo trazar un plano tangente, y el radio siempre es perpendicular al plano ese tangente, perpendicular al punto. Entonces, se basa en eso el método.
Entonces, acá, por ejemplo, acá hay dos estaciones que se denominan A y B, donde se han tomado los valores de buzamiento, ¿no? De un cuerpo de roca puede ser, ¿no? Pero, este, y este cuerpo puede ser la base de un cuerpo de roca y este puede ser el techo. Pero acá hay un montón de estratos en el medio. Y, y entonces, el método funciona bien si nosotros tenemos muchas mediciones de buzamiento, ¿no? Pero aparte de tener muchas mediciones, nunca el espaciado de las estaciones tiene que ser mayor que la longitud de onda, siempre tiene que estar menor. Como este es un método geométrico, no va a ser lo mismo, una forma geométrica. Pero entonces yo tengo que tomar mucho para que nunca me exceda de la longitud de onda del pliegue, cosa que pueda reconstruir todos los pliegues. Entonces, acá tenemos dos estaciones A y B, y estos son los valores de buzamiento en cada una de la estación. Entonces en el noreste tengo menor buzamiento y en el sudeste tengo mayor buzamiento. Siempre recuerden, el buzamiento hay que medirlo desde una línea horizontal. Entonces uno marca hacia abajo el valor. Acá ponemos el centro del transportador, el centro horizontal, y de ahí medimos hacia dónde está buzando. Y una vuelta que nosotros sabemos cuál es el segmento de buzamiento, todo eso lo vamos a poner con tinta. Con tinta el perfil topográfico y también, sí. El, el, por eso el método, por ejemplo, acá podría tener un valor de buzamiento, ¿ves? Acá en este perfil. Entonces, ese valor, el valor de buzamiento vendría a ser parte del plano tangente. Como estos son arcos circulares concéntricos, eso me permite construir un radio, ¿no? Y con dos valores yo puedo construir dos radios para hacer el segmento ese circular. Suponete esto lo puedo dividir en ese segmento. Entonces acá tengo el valor de A y acá tengo el valor de B. Tiro las perpendiculares, van haciendo los buzamientos. Cuando yo haga la perpendicular, los buzamientos me van a permitir a mí encontrar un punto donde desde ahí voy a trazar los círculos. Porque como son perpendiculares a, los segmentos circulares, entonces eso me va a dar, cuando el punto de intersección me va a permitir encontrar el centro para que yo trabaje el compás. ¿Entendés? ¿Entendés? Bueno, entonces, si lo puedes tener encendido, pero no, cuando quieras lo puedes grabar. Y nada más que no me molesta si me interrumpís. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar perpendiculares que pasen por la estación A al segmento de buzamiento. Entonces, voy a trazar una perpendicular así, que acá estaría, que sería aproximadamente hasta C, ¿no? Y voy a trazar otra perpendicular a la estación B por este segmento de buzamiento. Entonces, hasta el punto D. Y después yo a esa la voy a extender hasta que en algún punto se corten. Entonces, este es el centro de ese segmento de arco circular entre la estación A y B. Entonces, voy a colocar una vuelta que se han intersectado esto en el punto O, voy a colocar la punta del compás en esta posición y la voy a extender a la otra punta que tiene el lápiz, ¿no? O una lápiz. Entonces voy a usar este radio OA y voy a hacer un arco de círculo hasta esta posición. Después en el mismo lugar, voy a tomar un radio OB y voy a hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Que son arcos concéntricos los contactos, suponete,
del cuerpo de roca. Pero concéntrico quiere decir que hay varios arcos, pero tienen diferentes radios. O sea, forman parte, como hacer muchos círculos superpuestos, pero con radios distintos. Eso es concéntrico. Entonces, y cuando hago esto, tengo la traza, por ejemplo, este punto A lo voy a hacer el arco circular y lo voy a llevar a esta posición que es E, que acá está en línea de trazo. Siempre que haga por abajo de la superficie, el trazo es continuo, pero cuando empieza por arriba de la superficie topográfica, el trazo es discontinuo. Es como, son pequeños segmentos en trazo, ¿no? Y entonces, si observan, son arcos circulares que comparten el mismo radio, pero tienen la única diferencia, el mismo centro, perdón, pero la única diferencia es que tienen radios distintos. Y además hay otra característica, que el espesor se mantiene constante. Por eso decía que este método es para pliegues paralelos, cilíndricos y paralelos, que cumplen ese requisito. Entonces, yo puedo hacer esto. Y estos centros a partir del cual yo voy a trazar los segmentos circulares, ¿no? Pueden intersectarse por abajo de la superficie de la Tierra o por arriba. Si se intersectan por abajo, generalmente me generan antiforma, pero si se intersectan por arriba, me generan sin forma, ¿no? Entonces, no digo sinclinal, porque cuando digo sinclinal estoy hablando, o inclinal estoy hablando de edad. Entonces, simplemente digo que es una forma o antiforma, que es el antiforma sería una cosa convexa hacia arriba, la sinforma una forma cóncava hacia arriba. Entonces, y acá yo tengo, en este caso, ¿qué define en dónde cuál va a ser la intersección de estos radios? Si están la intersección está por arriba o por abajo, van a definir los valores de desguzamiento. Entonces, en este caso, el valor de desguzamiento de la estación A es mayor que de la estación B, entonces se van a cortar en el espacio, en la parte superior de la superficie topográfica, en el aire, digamos. Y si los valores de desguzamiento de dos estaciones fueran iguales, ¿no? El mismo valor, supongamos, de A y el de B, paralelos, en ese caso las perpendiculares no se van a cortar nunca, se van a cortar en infinito. Entonces el radio de curvatura de los círculos es infinito. Entonces, para continuar la traza de los estratos siempre la voy a continuar perpendicular a estos radios que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Nada más que estos se cortan en infinito. Entonces, la perpendicular va a ser la curvatura de ese radio infinito. Y otra cosa más, nunca acá habíamos puesto dos estaciones, pero cuando yo haga el segmento circular, siempre el segmento circular va a estar comprendido entre las dos perpendiculares que me limitan a mí el segmento circular, ¿no? Nunca se va a extender más allá. El A, por ejemplo, viene, se extiende hasta acá, el B se extiende hasta acá. ¿Y por qué se va haciendo así? Porque esto es gradual. Cuando yo tengo un tercer dato acá, entonces ese dato que está acá, el tercero, va a trabajar con esta y voy a buscar un nuevo centro de curvatura y así voy a ir haciendo. O sea, se va haciendo con datos consecutivos. Y, por ejemplo, acá tenemos tres datos. Es similar al primero. Esta parte es igual. Entonces acá tengo el otro dato, tiro la perpendicular a ese dato y entonces acá voy a tener un nuevo centro de curvatura que me va a permitir seguir el segmento BG, ¿no? Acá cambió la letra. Acá antes era y bueno, ahora me la cambió. Entonces, y después, a partir de este lugar, uso este centro de curvatura y hago así. Entonces llego hasta J. Pero con este mismo centro de curvatura, desde C, vuelvo hasta la intersección con el segmento con el radio que me limite esta parte circular, el segmento circular hasta este punto. Después me voy a esta posición y lo continúo hasta acá.
Y siempre ustedes van a ir viendo que se van manteniendo los espesores, ¿no? Estamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Y a veces nosotros, por ejemplo, cuando tenemos pocos datos de usamiento, pocas estaciones, y están medio espaciadas todo, por ejemplo, y sea guía bien distintivo que aflore en A, ya sea por el color, supongamos que este contacto que aflora en A sea rojo, entonces, y ese mismo contacto aflora en D, y de nuevo el rojito. Pero cuando yo uso el método de Bookes, empiezo con el contacto que está acá, y es distintivo por alguna característica, entonces voy hasta acá, uso este otro radio de curvatura que está ahí por arriba, hago este segmento así, y después hago este otro segmento. Pero cuando llego a esta posición, no coincide con esto. ¿Ven? O sea que acá está el rojo, y en la reconstrucción de Bookes está acá arriba. Entonces, existe un método que me permite a mí, en la parte donde los valores de abusamiento están más espaciados, hacer una corrección. Y esa corrección consiste en colocar un dato de abusamiento nuevo, voy a interpolar, voy a inventar un dato de abusamiento para que la traza me coincida. Cuando yo venga haciendo esta acá, la traza me sea de... Entonces, después lo voy a llevar a esto, lo voy a llevar al Paint, y ahí se lo voy a mostrar. Voy a usar esta figurita y después... Entonces, ¿qué se hace? Acá partíamos desde la izquierda hacia acá. Entonces, a este lo dejamos sin modificar. Pero ahora me voy a la derecha y salgo desde el valor donde está el rojo, el retrato distintivo, hago un arco que lo traigo hasta esta posición, hasta W, ¿no? Este sigue en E, y cuando hago esto coloco W. Entonces, uno es con W, y ven que es una línea inclinada. Entonces, ese va a ser el valor de abusamiento que yo voy a interpolar. Entonces, es una paralela donde está el perfil que ahora le voy a llamar U, y voy a colocar un valor de abusamiento inventado por mí, que es ese U, con el valor de abusamiento al unir la línea E y W. Entonces, cuando tengo eso, ¿no? voy a trazar una perpendicular a este segmento, o OP, ¿no? que está acá, OP, voy a trazar una perpendicular desde E, y desde W voy a trazar una perpendicular al segmento QP, ¿no? desde W. Y estos dos se cortan en este punto, en R, ¿no? Y una vuelta que tengo este puntito que está acá en R, voy a trazar una perpendicular al segmento EW que pase por este lugar, y va a pasar también por este puntito, que es el valor de abusamiento que yo puse. Y a ese lo voy a extender a que se corte con el radio este OP en este punto, en este. Y se corta con PQ en T. Entonces van a ser los nuevos centros que he generado. Entonces, con el compás acá, y parto desde el valor de E, y entonces hago el segmento este que llega hasta H. Y después concentro acá, hago esto y llego hasta W. Y entonces hago ese tipo de corrección. Y entonces me permite corregir cuando yo tengo cosas iguales en el campo y el método no coincide. Lo deja arriba, lo deja abajo. Entonces yo voy a tratar de hacer una corrección usando esta es una metodología geométrica nada más, ¿no? Para hacer una corrección. Claro. Se hace, o sea que estaría respetando el A y el D, son datos de campo, de un estrato distintivo. Entonces, al hacer la corrección, hago que la traza de mi perfil, usando el método de Bookes, coincidan. Llega acá. O sea que primero tenía error acá.
porque el contacto está acá. Entonces hago una corrección para que colocar el contacto en esta posición. Y acá hay algo más. Fíjense, la persona que hizo esto debe haber cometido, o esto estaba tapado, ¿no? Porque el contacto lo tengo en este lugar, lo tengo acá, lo tengo acá y lo tengo acá. Entonces lo tengo en 4 partes. Entonces estos contactos, o el geólogo estaba distraído, no los vio, a este contacto donde tengo acá a la izquierda y a este contacto a la derecha, o bien estaba cubierto, ¿no? Por eso es que no lo vio. Entonces, y bueno, y resulta en esta posición. Y el método de Bookes tiene un problema. Entonces, cuando empiezo a aplicarlo todo, los anticlinales hacia arriba se hacen bien amplios y los inclinales se hacen un puntito. Y esos puntitos se llaman singularidades. Y hacia abajo los inclinales se hacen bien espaciados, bien amplios. Y los anticlinales van desapareciendo. O sea, es un defecto del método. Y bueno, que después lo vemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes creo que tienen esto, no sé si lo tienen en el práctico o es que yo tengo esto nada más en el PowerPoint. Entonces, acá tengo un perfil, ¿no? Que es perpendicular a un pliegue cilíndrico paralelo y vamos a suponer que el eje de ese pliegue es horizontal. Entonces esto es un plano vertical. Entonces tengo 4 mediciones y acá hay una serie de rocas. ¿Ven? Un puntito, hay una roca que es un puntito y después esto que está acá. Entonces yo voy a trazar perpendiculares a estos datos y lo voy a proyectar por abajo de una cierta longitud, después trazo una perpendicular a esta y se me cortan en esta posición. Y entonces, después, esta perpendicular la llevo hacia la superficie, hacia el aire, hacia el espacio, y trazo una perpendicular con esta y se me cortan acá. ¿Ven? Siempre que se corte en el aire, genera los inclinales. Si se corta para abajo, genera anticlinales. Y después esta perpendicular se me corta con esta en esta posición. ¿No? Y cuando haga la perpendicular se me va a cortar en esta posición. Entonces, y ahí tengo ya las perpendiculares, pasadas al punto a este, y ahí se van cortando. Entonces, con el primer centro hago esto hasta esta posición. Con el segundo, podría acá, esto extenderlo un poco más y de este centro llevo esto que tiene, que acá son unas areniscas, parece por encima de esto, sería un contacto. Entonces hago este arco a esta posición. Y cuando uso este centro, esto lo llevo hasta esta posición, ¿no? Ese centro, y a esto también lo tendría que llevar. Y si esto, por ejemplo, es la base de esto, tendría que venir por acá y ponerse hasta esta posición. Después la perpendicular a esto y esto están en este lugar. Es probable que esto sea la base de estos punteados, que no sé. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, y acá tengo ya construido todo. Entonces, yo tengo acá, yo ahora viendo esto cómo está hecho, ¿no? Le introduciría algunos cambios, pero bueno, y acá están todas las capas. No sabemos bien en dónde está el techo y la base, pero yo podría usar todo esto, por ejemplo, que esto sea el techo de la capa de arenisca, o no, y que esta sea la base de la capa de arenisca, entonces tengo la capa de arenisca desde esta posición hacia arriba, ¿no? Y que abarque también todo esto punteado. Y desde acá para abajo que sea todo este punteado grueso, ¿no? Y entonces esto no sería un contacto. Pero bueno, es una suposición mía, ¿no? Pero ahí quedan.
Una Sí, consulta. En el caso, por ejemplo, de ese estrato donde no coincide, ¿le arreglamos, le corregimos o le dejamos así? no, no, Ah, no, porque no quiere decir que este trato, que este sea el mismo. Cuando yo estaba hablando al principio, ajá. tenía un trato distintivo. Yo le pongo un color, suponete el color que más te guste, que sea un estrato bien distintivo. Entonces acá no tengo un estrato distintivo, este es un estrato de arenisca y un Ah, cuerpo de roca. Si vos mirás acá el espesor, este cuerpo de roca tiene más de 100 metros. Entonces, no es una cosa. Un estrato distintivo vendría a ser, si querés, una superficie entre dos cuerpos de roca, uno verde y otro, de, otro rojo, suponete. Entonces, el claro. contacto entre el verde y el rojo eso sería un contacto. Pero acá Sí. no tengo contacto en esta parte. Bueno, Claro. bueno, este es el ejercicio que recién estábamos haciendo. ¿Ven? O sea que acá estaría, bueno, pero bueno, después vamos si quieren. Y acá, miren, son pliegues, ¿eh? Y acá esto tienen forma redondeada, ¿eh? Acá podría aplicar el método de Books, pero fíjese lo que pasa acá en los inclinales, siempre hay problemas de espacio. Los anticlinales acá llegan y para arriba los anticlinales se hacen grandes y los inclinales se hacen pequeños. Y al revés le pasa a los anticlinales para abajo. Los inclinales se hacen. Y esto acá tengo también, este, no, bueno, no sé si el perfil está bien, ¿no? Pero esto parece más de los pliegues de tipo King, que eso que de charnelas angulares agudas y flancos planos. ¿Y ven? Este sería un pliegue cilíndrico y paralelo a la vez. Y ven que los espesores se conservan y todo eso. Entonces, esta sería cuando yo voy al campo, cuando le decía hace rato, tienen que tomar muchos datos, pero que, no, que no pasen. Acá tengo este pliegue en el anticlinal y la longitud de onda de este debe estar por esta posición, supongamos. Y hacia la izquierda, este, alejándose de la diapositiva. Entonces, la longitud de onda de los datos que yo tomo nunca tienen que exceder. Si yo podía tomar un dato acá, después vengo distraído con un dato bien lejos. Y, y después me olvido de tomar. Entonces, el método es reconstruir una forma, pero, pero yo tengo que, que al modo alimentarlo con datos que, que sean menores que la longitud de onda, para que no se me distorsione la forma. Y, y miren, ven, este también es un pliegue paralelo, ¿no? Un pliegue cilíndrico paralelo con charnela suave, curvada y todo, pero en el núcleo empiezo a tener problemas. Entonces son problemas de espacio y cosas que me están pasando acá. Y acá es probable que, que ocurra un engrosamiento. O sea que en, en los pliegues paralelos la característica es que no tienen que engrosarse las capas, ni adelgazarse. Porque si se engrosan y se adelgaza, tengo que usar otros. Por ejemplo, acá tienen ustedes un ejercicio, que este debe ser el primero. Entonces, ustedes van a ir trazando siempre perpendiculares, sin alterar ni, siempre con datos adyacentes. Se puede empezar de la izquierda, de la derecha, donde ustedes quieran, pero también si quieren pueden empezar acá en el centro, donde ustedes les resulte más fácil. Pero nunca, supongamos que tiene una perpendicular a D y después tiene una perpendicular a B, este dato ya no forma parte de mi reconstrucción geométrica. Entonces, tengo que tirar una perpendicular a D, una perpendicular a C, buscar la intersección y todo, de ese modo, ¿no? Y, y tener un, ¿cómo les puedo decir? Tener un cierto orden, o sea, ir trabajando progresivamente sin, sin desconcentrarme y siempre con los datos sucesivos. Y, y después, bueno, le puedo enseñar algunas cosas. Acá hay de nuevo una serie de datos y nuevamente, cuando uno empieza a ver esto, siempre
antes de que ustedes trabajen, observen cómo están los datos. Por ejemplo, si yo imaginariamente los voy proyectando así en el espacio, acá tengo una sin forma y acá tengo una antiforma, ¿ven? Y en el caso este, por ejemplo, acá tengo una sin forma, ¿no? Y después esto se va dando vuelta así, y acá se hace una antiforma. Y una antiforma prácticamente hasta con datos casi verticales. Y después se empieza a insinuar una sin forma para este lado. O sea, acá tengo una antiforma, acá una sin forma, ¿no? Y acá sí hay contacto. Esto me van a permitir encontrar los radios de curvatura. Y los contactos que estén en el medio yo los voy a proyectar usando los radios de curvatura, usando los centros. Tiro una perpendicular a esta y perpendicular a esta, entonces acá tengo un centro de curvatura. Lo voy a tener en esta posición. Después tiro una perpendicular a este dato y una a este y voy a tener un centro de curvatura. La vuelta que yo tenga el centro de curvatura, voy a irlo extendiendo el centro. Sí. Espera, primero vamos a buscar todos los centros de curvatura de esto. Y espera un segundito, termino. Bueno, y esto es acá tengo datos. También esto puede combinar datos de superficie y datos de perforaciones. Entonces hago lo mismo con los datos acá que están en superficie, las perpendiculares todas. Y después voy a buscar la intersección de este dato que está en profundidad con este, a ver en dónde se intersectan, y me va a permitir reconstruir la forma, también el pozo va a participar, la perforación esta, y acá hay un contacto aparentemente, de hecho en la unidad y la base, entonces voy a poder reconstruir esto en el espacio. Y acá vuelvo a tener contacto y todo eso. Entonces, voy a ir trazando perpendiculares, ¿no? Y a estos puntitos, eso, ¿no? Voy a poner un poco. Entonces, y este con este se cortan, hace la perpendicular. Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar acá, donde tenga que hacer el contacto, ¿no? No sé si me sabe, ¿no? Pero voy a intentar, porque saben qué es lo que pasa, que no, espero que pueda hacer. Voy a hacer la perpendicular acá, va a ser casi lo mismo, no sé. Voy a ponerlo acá. No, perdón. Acá tengo el contacto. Voy a hacer esto. Claro. Vas a poner ahí tu compás, ahí donde está el cursor, ¿no? Y este es un contacto. Creo que me preguntaste vos, ¿no? ¿Cómo extendíamos el contacto? Entonces, con el compás, y eso es un poquito más grueso. Entonces, ahí tengo el contacto, ¿ves? Entre esta arenisca punteada y esto. Entonces, yo voy a hacer aproximado, ¿no? Voy a poner acá. Y ahí me va a quedar. ¿Entendés? Desde acá. Te voy a poner ahí. Vos desde A va acá y este va a ser el punto A. ¿Ah? Profe, disculpe, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el compás? Con el compás tenés que hacer esto, mira. Mirame un segundito. Con el compás vos tenés que un punto, yo tengo acá un arco, ¿no? Ahí. Y entonces, y acá tengo, este va a ser el punto que le voy a llamar A. ¿No?
Este lo voy a llamar. Entonces, bueno, este también lo voy a poner a, ya que estoy. Entonces, vos vas a poner el centro de tu compás en esta posición, donde se produce la intersección de estas dos rectas, que son perpendiculares a los valores de buzamiento. Y entonces, en ese puntito, vas a poner tu compás ahí, ¿no? Y después, con tu compás ahí, vas a hacer un círculo así, mira. Hacer un círculo acá. Y ahí está el centro. Vos vas a poner tu centro ahí y vas a tener... Entonces eso tenés que hacer vos con tu compás. Voy a borrar la otra parte, ¿no? Porque esto no va. Esto no va. Sí, profe, sí entendí. Bueno, lo que hice acá... Esto, ¿sabes qué es lo que pasa? Los datos de buzamiento, ¿no? Solamente los datos de buzamiento te permiten hacer el método. Entonces, vamos a usar el método solamente para eso. Y a los datos de buzamiento no lo vamos a reconstruir. ¿Está? Solamente los contactos. Los datos sirven para hacer el método, pero voy a hacer solamente los contactos. Hago un hito más. Acá tengo esto. Este otro viene por acá, así. No está bien perpendicular. Ahí. Y ahora lo voy a extender un poquito por acá. Y a este lo voy a extender también para allá. No sé que se corten, porque si no, me va a faltar la pantalla, ¿no? Claro, claro, eso. Entonces, ahí vos vas a hacer ahora, vamos a hacer con verde, ¿no? Acá tengo un contacto, ¿no? Entonces, yo voy a pasar por ese contacto, voy a tener una perpendicular que pase por ese contacto. Acá. Hasta ahí. Y hago esto. Aquí lo quiero. Este, Profe, ese caso sería con el otro también, detrás del KDC. ¿Cuál otro? ¿Con este? Ah, con el centro acá arriba. Pero solamente hago los contactos. No sé qué. Lo que. Ahí. Entonces, por arriba lo haces en puntos, ¿sí? En línea de trazo. Lo borrás después con tu. Entonces, y ahí tengo eso. Lo borrás así, con esto, lo borrás acá. Y a este también.
No, no, déjalo así porque eso demuestra lo que vos hiciste. O sea, si, si querés podés hacerlo, pero si no, después no. Y entonces este viene ahora hasta esta posición así, ¿no? Y, y entonces le doy un poquito así. Profe, ¿y Y, cómo sería el punto D? O sea, ¿cuál? ¿Cómo no te entiendo? Es que yo estoy buscando los contactos de los cuerpos de roca. El punteado llega hasta ahí nada más. Y después de este puntito, esto que están acá, traza y punto traza, llega hasta esta posición. Ese es otro cuerpo de roca. Después sigue este cuerpo de nuevo. Sí. En el D cuando. Ah, no sé, pero es que, ¿saben qué? La señorita que me preguntó primero, no sé si entendió lo que le dije. profe, entendí. ¿Sí? Ah, bueno, qué bueno. Entonces acá hago una, una perpendicular ahora, acá, por el D. Entonces, y el D con este, así, nuevamente acá. Y entonces ahora voy a, voy a seleccionar esto porque me está hinchando. Pero saben, le voy a decir una cosa, ¿no? No hagan mecánico, vayan pensando. Porque todas estas cosas necesito que ustedes piensen. Y, o sea, que no es mecánico como una cosa de- así como cuando uno hace una receta de cocina. Entonces, este, y entonces, bueno, voy poniendo puntitos. Por ejemplo, eh, esto que está acá así se corta con este. Voy a ver si me corte. Bueno, ahí lo voy a cortar la fuera. Entonces, este va a ser el C. Este va a ser este va a ser el punto C. No quiero cambiar el color. Este va a ser el punto C. Ahí. Y este que está acá, perdón, ese tendría que haber sido el B. No sé el abecedario. ¿Sí? El profesor no sabe el abecedario. Entonces, dice la primera B, ahí. Y entonces este va a ser el punto C. Ahí. Y entonces, ahora vamos a ver si continuamos, por ejemplo, voy a ver acá más o menos en esta posición. Fíjense que los espesores se miden así, a lo largo de esto. Por ejemplo, este espesor yo lo mido de acá hasta acá, y estoy usando esta distancia de acá hasta acá, la voy a colocar aproximadamente acá, ¿no? Ahí. Entonces de acá voy a tirar una línea recta así, de tal manera que ahí. ¿Por qué me hace así esto? Es lo mismo. Esa distancia que está de acá hasta acá la voy a tratar de conservar. Acá voy a poner un puntito. Primero voy a poner
mido esta distancia de acá y la voy a poner acá. No tengo compás, estoy haciendo esto, ¿no? Acá aproximadamente ahí. Y el otro viene un poquitito más abajo ahí. Profe, en ese caso se pone la punta del compás en C, ¿no? En C, exacto, en C, en C. Muy bien. Sí, en C. Y este, lo voy a poner acá. Siempre conserven espesores, ¿no? Bueno, sí, ya sé. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que no tengo cómo hacerlo. Me esfuerzo para hacer esto, pero es como decís, tal vez acá, esto estoy haciendo así, porque si tuviera un compás yo lo haría. Ahí más o menos queda, ¿eh? Y así vas reconstruyendo, pero y este contacto, por ejemplo, este, acá está el contacto de esto que es como conglomerado, ¿no? Entonces, en esta posición, entonces, yo voy a hacer voy a tirar una perpendicular así a este contacto hasta acá, más o menos. Acá le hago este pedacito así. Después voy a tirar una aproximadamente desde acá hasta acá, calculo. Profe, después a cada espesor le hacemos un dibujito o no hace falta. Si querés, sí, si haces los dibujitos, esto siempre paralela a las líneas, ¿no? Este, Claro, no, no de cualquier forma, digamos. ¿Ven? Y ahí queda el conglomerado. Y estos que están acá los puedo hacer ahora también así. Esto llega y lo puedo venir hasta acá. Bueno, bueno. Bueno, pero entiendan lo que le estoy haciendo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahora, ¿qué más quieren que le...? Sí, profe. Bueno, busco uno, espérame un segundito. Busco uno, el mismo, nada más que yo lo voy a ir haciendo con colores, ¿sí? Porque lo voy a ir haciendo con colores porque... este, le hago una consulta. Alguien me dijo que ustedes no entienden mucho y me agradaría saber este, si que sean este, me digan si entienden o no entienden, porque como que, como que no entienden algunas cosas, no específicamente en esta materia, en, en otra, y a ver, ahí te tiene todo. Entonces, y esta no agarra la escala, ahí hay una escala, bueno, la escala esa está ahí, después lo voy a ver. Dame un segundito.
Este, no es que como que alguien que fue a decirle al decano como que no entiende, ¿no? ¿Esto qué me pasó? ¿Me lo giró? ¿Por qué me lo giró? Después de... Entonces como que no entienden las cosas, pero no sé si es de esta materia, de cuál es. Esto es lo que no sé. Entonces, bueno, pero sí me Yo agradaría también, profe, que todos cuando entiendan. estamos en clase, trato de preguntar, digamos, para sacar. Bueno, sí, me interesaría, porque parece que hay materias que no entienden, y no sé cuál materia es la que no entienden, por eso es que he preguntado. Lo que pasa, Este, profe, que el tema de fallas, por ejemplo, en el punto 4 no lo entendamos varios chicos, y entre nosotros nos preguntamos en el grupo, digamos, que tenemos por WhatsApp, y entonces quizás eso le contaron, pero dentro de todo sí se entiende, solamente que hay algunos puntos que se nos dificultan, pero nada más. sí podríamos, no sé, ver. No, no, pero es como que era una queja de toda la materia, no solamente de esta. Entonces, pero a mí sí me interesa, si ustedes no entienden, que me digan. Entonces, sí, Quizás sí. en el punto 4 del trabajo práctico anterior, a la hora de yo quizás realizarlo, pregunté a unos compañeros cómo lo habían hecho, porque no lo entendía, profe, de verdad. Y, por ejemplo, pregunté a dos y dos me dieron como respuesta distinta de tipo de desarrollo. Y después, cuando me lo explicaron, por ejemplo, yo saqué mi conclusión y lo hice de acuerdo a a la conclusión que yo tuve, digamos. Por ejemplo, eso ya no sé si estará bien o mal. No, está bien, no sé. Pero siempre que los alumnos, el que entiende, tiene que ser solidario con sus compañeros. Yo explico lo que puedo y algunos entienden. Entonces esa persona que, que entendió tiene que ayudarlo a sus compañeros. Acá, miren. Entonces, el primero voy a hacer el centro acá, ¿no? En O. Y voy a hacer este arco que lo estoy haciendo acá con... Y, y ese arco, no voy a hacer todo porque si no me va a llevar mucho tiempo, ¿eh? Entonces ese arco después viene por acá, viene así. Y está desconcentrado. Este viene así. No. Entonces, ese arco que está con el C, ¿verdad? ¿Dónde está el C y el D? No, no, sino que tendría que quedar acá, este G. Entonces, ¿qué tendría que ser? Si yo hago todas mis cosas, voy a poner acá en rojo. El A está en rojo acá, ¿no? Y ese A estaría ahí, sería un estrato rojo. Y cuando construyo la primera vez, el estrato ese me queda acá en G, en esta posición. Ahí, ahí. Entonces, pero el A no tiene que ser igual al D. La reconstrucción
No, pero es que el A es el mismo del D. A es igual a D. O sea que eso tenés que tener presente. Pero cuando hago el método de Box, en vez cuando termino el método me queda arriba, que es G. ¿Está? Entonces, no es lo mismo. El G tendría que haber coincidido con el D. Acá, o sea, si estuviera bien hecho, ¿no? Si estuviera bien hecho, cuando yo hago uso el método, esto tendría que haber caído acá, ahí. Voy a hacer 2 y después lo borro. Si estuviera bien hecho, tendría que haber caído ahí. El A porque es igual al D. Entonces, y está cayendo en otra posición. Entonces, los centros son O, ¿no? Lo voy poniendo. Para el círculo rojo ese que hice, el centro es O. El primero. El segundo centro es P. Y el tercer centro es Q. Usando esos centros, me sale esto que está en rojo. ¿Está? O sea, este contacto así sale acá y me queda en el aire. Cuando en realidad está en el terreno en D. Entonces, el método se llama un método de interpolación. Está explicado en el práctico, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer acá? Entre los puntos más lejanos, las estaciones más lejanas, entonces yo tengo entre B y C, son las estaciones que están más alejadas, y ahí debo haber cometido algún error. Entonces, entre las estaciones B y C, voy a colocar un valor intermedio de buzamiento, voy a interpolar un valor, así como cuando uno hace con la tabla logarítmica, o si yo tengo 5, si tuviera números, pongamos 5 y 7, yo buscaría en qué posición está el 6, o si fuera una escala, en qué posición está el 6. Entonces, voy a interpolar, este es un método de interpolación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es unir el E, ¿no? voy a hacer con verde ahora, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a usar este centro, ahí. Entonces ahora voy a reconstruir de tal manera que voy a usar este centro, el Q, con el radio ¿no? Con centro en Q y un radio QD, voy a hacer esto. Eso, ¿no? Y voy a llegar a esta posición. Cuando esté en esa posición, ahí, voy a unir y a eso lo voy a llamar W. Lo voy a poner con verde, lo voy a ir escribiendo. Lo voy a llamar W. Entonces ese va a ser W, este que está acá. Y entonces a ese W, cuando haga desde Q, un radio de QD, vengo hasta este punto. Una vuelta que estoy en ese punto, ¿no? Voy a unir el E con el W, el E con el W, con una línea recta, que es esta que está acá. Una vuelta que tengo marcado ese E con W, ¿no? Ese va a ser el valor de buzamiento que voy a interpolar entre B y C. Pero ¿en qué posición cae
puedo ponerlo acá, puedo ponerlo acá, puedo ponerlo en distintas partes. Entonces, para ver en dónde lo voy a colocar, se hace una construcción. Se tira una perpendicular a PQ desde esta parte, salga de W. Entonces, tiro una perpendicular ahí y la extiendo. Esa va a ser WX. Y después tiro una perpendicular a OP. Acá tiré una perpendicular a PQ. Acá voy a tirar una perpendicular a OP, que sale de esta posición, que es I, y ambas se cortan en el punto R. Acá, en el punto R. El punto R lo voy a llamar con, lo voy a poner con verde. Eso va a ser el punto R. Si quieren, puedo poner todo con verde ahí para que sepan que eso hice recién. Ahí. Ahí. Entonces, voy a trazar una perpendicular a EW que pase por el punto R y la voy a extender, ¿no? Primero hago una perpendicular entonces a esos dos puntitos, ¿no? Y lo voy a extender en una perpendicular a EW. Bien. Entonces, una vuelta que tengo, esa perpendicular RS, ¿no? Esa línea RS cuando intersecta la superficie me genera un puntito ahí, ¿no? Entonces, ese puntito está acá, ahí lo marco, y una vuelta que tengo marcado el puntito ese, voy a trazar una paralela a EW, que pase por ese lugar. Entonces, trazo una paralela que pase por el puntito. Y ese es el valor de buzamiento que voy a interpolar. ¿Está hasta ahí o no? Sí, profe. Entonces, ese es el nuevo valor. Entonces, cuando tiro una perpendicular a ese valor, ¿no? Intersecta a PQ en T, en este puntito. Entonces, ese puntito ahora es un nuevo centro de curvatura, porque interpone este. Después hago como hacían habitualmente. Ahora tiene ahí, y después colocar el compás en este, y hacen esto. O sea que si no entienden lo que les dije, ahora tienen 5 datos, pero con este se habían olvidado de trabajar con este dato. Entonces, le tirás una perpendicular al dato verde y prolongas hasta que se intersecte con OB, se intersectan acá en S. Entonces ese es el nuevo, el nuevo centro de curvatura. Y es perpendicular también al dato que está en verde, se intersecta con QP en ese punto en T. Entonces ahí tengo el nuevo centro de curvatura. O sea, ahora tengo dos centros de curvatura, dos centros que voy a tener que colocar el transportador ahora. Ahora voy a colocarlo en rojo para que sepan. Voy a colocar para esta parte la punta del compás acá. Y entonces cuando coloque la punta del compás ahí, voy a hacer este arco, este que viene acá. Eso, ¿no? Y va a llegar acá, ese arco.
Después voy a colocar acá y voy a hacer este arco. Y me va a coincidir justo acá. Ahí. Y entonces, el arco que, lo que vale ahora es esto que está acá. Esto lo voy a, esto voy a borrar, por ejemplo, porque esto estaba mal al principio. Voy a borrar todo lo que está en rojo. Y, y entonces lo que va a quedar como una cosa bien es eso, que va en rojo este tramo, verde toda esta parte, y ahí. Y eso es lo que es válido. Hice una corrección en el medio para que, como A y D son iguales, entonces de esa manera coinciden. ¿Está? ¿Está o no? Sí, profe, está. Sí, profe, se entendió bien. Y ¿saben en dónde está ese método? Está en la guía, creo que está explicado. Y si no, busquen un libro que se llama Peeling, ¿no? En la red. Busquen otro que se llama Ragan. Y es un libro que está en inglés, que, que no sé si está en la red, pero y de ahí ponen, si no pongan método de Books, como está en el práctico, que no recuerdo exactamente cómo dice, que es un método de corrección entre dos estaciones. Entonces, bueno, tenemos esto. ¿Y alguna otra pregunta quieren que veamos? ¿Algún otro ejercicio? Profe, Sí. ¿podría guiarnos más o menos cómo hacer la actividad, por favor? ¿Cuál? Las El ejercicio. Y entonces, no sé qué dice, entonces, lo único que tenés que hacer es tirar perpendiculares. Si querés, no sé si hay algunos de acá que te resultan difíciles, qué sé yo, pero no sé. Pero todos se tener que agarrar y empezar a tirar perpendiculares, por ejemplo. Eh, Acá, sí, para el primer dato. Y acá tenés algo para el segundo. Este se corta con este acá. Le tiro un poco más arriba. Bueno, y a este lo voy a borrar porque este no me interesa. Este ya tengo la intersección. Ahí. Entonces, este que está acá, ahí va a colocar el compás tuyo. Por, por primera vez lo va a colocar acá. Voy a poner numerito ahora, porque si no me resulta muy. Ahí queda colocar. Entonces ahí va, en el 1 va a estar la punta de tu compás y vas a hacer para el primer dato. El primer dato va, va a unir ahí, esto así y va a poner esa abertura y entonces va a hacer el primero. Y acá va a hacer este pedacito. Y eso es lo que no debía. Ahí. Entonces, para el segundo dato, va a tirar una perpendicular ahora que pase por este lugar. Es decir, se conecta.
acá. Son todos iguales. No sé si este conecte se cortan ahí. Y entonces ahora sigo por este lado. Tenemos que marcar lo mismo con el compás. Y así con todos. Y así con todo, sucesivamente. Te hago el último así para que lo veas. Bueno, ¿No? profe. Profe, ¿Cuál? Este tiene, este también tiene, este tiene, este tiene para el oeste, este tiene para el este. Así. Entonces, y ahora van y entonces ahora continuamos con este dato. ¿Mm? Vamos a tirar así desde acá hasta acá. Y me hace así. Y entonces, y este también hacemos lo mismo. Ahí. Y entonces ahora tiramos, hago la última y ahí paramos. Y no sé si tienen otras preguntas, qué sé yo. y profe, en la parte del ejercicio 4 del pozo, ¿puede explicar esa parte? La del pozo nada más. Bueno, sí. Este que está acá. Este. Este tenés que hacer. Voy a hacer acá. Ahí. Y a este lo tenés que extender. El centro estaría acá. El centro estaría acá. Donde se intersectan. Donde se intersecta esta línea con esta. Y estaría. ¿Entendés o no? Y entonces, y te hago un hito solo nada más. Y entonces, este que va de acá, este que, en este caso, bueno, no hice uno de estos, ¿no? Hago uno de estos y después lo voy a traer este hasta acá. Y entonces después hago con el centro acá. Y así voy terminando. Después tenés otro acá. Ese que tenés acá, ¿no? Te hago un hito más y ahí paramos. Y ahí, claro, ahí se ya el sinclina está dando vueltas para hacer el sinclina acá. Y el centro ese se corta ahí.
Y ahí tenés, ese sería el 5. El 4, perdón. Acá, el 4. Entonces, con el 4 va a venir y va a hacer lo último. Esto va a venir, va a hacer así. Y ahí. Y entonces todo, de ahí ya tenés el sinclinal, ¿ves? Ya te va dando vuelta. Y ahora va a empezar a ascender para este lado. ¿Está? Profe, en esa parte del compás, o sea, la línea que hizo eso, y hacia el otro lado, digamos. O sea, no tirando para el centro del punto, sino Espérame un para... segundito. Espérame un segundito, que no alcanzo a ver bien. Este viene para acá, y este para acá, se cortan acá. Y este viene para acá. Si tal vez sabes qué, lo que pasa es que... Sí, o sea que acá tendría que ser... O acá no hay datos, capaz que este, no sé si es un dato, porque no alcanzo a ver bien. Si esto viene para acá, sería... Acá capaz que no hay datos en esta parte. Porque este dato capaz que está para este lado, no sé, no alcanzo a verlo bien acá, porque si acá tendríamos un sinclinal acá, y acá un anticlinal y un sinclinal chiquitito acá que vuelve a salir. O sea, cuando... Y chiquitito así. Y acá tenéis un sinclinal ahí dando vuelta chiquitito acá, se hace un anticlinal acá. Por eso es que me equivoqué recién. Acá. Entonces esto te va... Acá se va a hacer un anticlinal chiquitito acá, ¿sí? Voy a hacer esto. Y no lo hice. Y si usamos este dato con esto tendría que venir acá y hacer así. No, sigue siendo... A ver. Una cosita así. Ahí. Bueno, Profe, eso. ¿qué pasa Sí. si tengo, por ejemplo, 20 datos y omito uno porque estoy confundido? ¿Me va a ir igual o ya me va a llevar Ahí cambia a la forma. uno? El método geométrico funciona con los datos que vos le des. Si vos te Ah, omitís uno, te va a dar otra forma. ah, 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 ah. Suponete que yo acá esté apurado y no haya hecho todos los datos, ¿no? Acá. Y omito todo esto, omito este, y acá tiro una perpendicular. Ahí. Acá omito y pongo una perpendicular acá. Y con este que está acá, con este, van a cortar en alguna parte, bueno. Entonces, y con esta, ¿eh? Me voy a extender un poquito, pero no, va a cortar fuera del... Ahí, esto va a venir acá, y entonces, ¿y qué voy a hacer yo acá? Entonces, cuando haga, suponete este que está acá, voy a unir uno con verde, entonces acá me va a quedar un anticlinal. Y estos datos, el método funciona, sigue funcionando, es un método geométrico, se alimenta con datos,
Si vos omitís alguno, te va a dar una forma, Ah, bueno. pero esa forma no se va a corresponder con los datos de superficie. ¿Sí? Sí. Este, cada vez se cortan acá. Cada vez se cortan acá. Este, este, este. No, ¿cómo no? No, sí, sí. Pero mira acá. Y este, cuando hagas este te va a cortar con este acá. Este te va a quedar no, ¿por dónde? Por ahí. Ahí te corta. Entonces, cuando hagas este contacto, lo vas a hacer así, va, va a unir así. No sé si coincide con él. No sé si coincide ahí, pero podría coincidir o no. O sea, si coincide es pura coincidencia. Y entonces te quedaría así. Y acá bajaría así. Acá bajaría de esta manera. Y después acá bajaría así. Paralelo. Y si estos dos son paralelos, ahí así. No. En este, bueno, sí, hasta ahí no me llega. Y bueno, hasta donde llegue. Pero acá tenés estos que son paralelos, suponete. Entonces, bueno, si se cortan, bueno, mejor. Bueno, eso es. Entonces, ¿puedo sacar esta figura? Profe, No sé si... Este, de acá me decía vos que quería uno. ¿Cuál es el que querés acá? Este. Ah, yo le decía, profe, sí, la parte la del pozo, digamos, o sea, te da está el pliegue y ahí en el pozo queda como un escalto, digamos, inclinado, puede ser. ¿Listo? Este es el ejercicio que querés. Sí, sí, pues. Bueno, ahí vamos. Copié, mira, no lo copié. No quiero copiar. A ese no lo sé. Eso tiene que hacerlo ustedes solitos. Trabajo acá en esta partecita nada más. Sí, esa Esta, parte da más, profe, eso porque ya lo eso vimos. sí, Bien, haciendo. Entonces, a esta va a tirar una perpendicular, ¿no? A este
Entonces voy a poner mi escuadra y, y entonces creo que ahí está aproximadamente perpendicular. Entonces, ahí. Bueno, como esto después a este le tiras un perpendicular. Que no sé cómo poner. No, acá. Ahí, que esta vez. Se va a cortar abajo, allá lejos. Pero no importa. Eso tenés que... Con estos dos se van a cortar, ¿no? En alguna parte. Ah, ya. Ya entendí, profe. Y entonces Bien, cuando hagas eso es. esto, bueno, cuando hagas esto de allá de lejos, supone que este que está acá va a venir y te va a quedar este, en esta posición así. Y este otro quedará así. Este por abajo. Acá hay un estrato que entonces a este después lo llevas tal vez apartás de esta parte, ¿no? Ahí. Acá no tenemos datos, pero, no, estos dos sí se cortan acá. Esperá un segundito. Entonces estos sí se cortan. Como tenemos la perpendicular a este, Profe, ¿me escucha? sí, En la resolución de este ejercicio tienen que tener en cuenta el estrato que está formado por B y A y ponerle la trama. a este. Claro, trabajar con B y A. Se no haría falta que hagan el estrato de C, pero si quieren pueden hacerlo. Entre Ah, B y A. Ah, buenísimo. bueno, está bien, está bien. Pero ya entendí, profe, gracias. Bueno, y este lo haces acá así. Solamente a este estrato, este que está acá, este punteadito. Eso dijo Tomás. Claro, o sea, cuando haces la resolución, la letra B te indica el techo y la letra A la base. Entonces se te va a formar solo ese estrato. Que también dibujes el estrato por encima o por debajo con uno basta, digamos. Que sí tienen que respetar la litología. Y después con No, porque en el dato tienen de la perforación de B y A. Ese es el estrato que tienen que usar. solamente esto, pero usas todos los datos de superficie para hacer este contacto. O sea, empecé bien. Tenés que empezar de acá y después el próximo es haces este contacto y tiras la perpendicular así. Acá así. Y entonces, lo que te está diciendo Isaac, gracias, gracias Tomás, te está diciendo es que solamente este contacto queremos, los otros no.
Está bueno lo que hace la señorita que habló recién. Está bueno lo que hace, porque creo que muchos podrían hacer eso. Tienen todos los prácticos listos y van haciendo mientras yo voy trabajando. Entonces ustedes pueden ir mucho más rápido que yo, porque acá tengo que estar con esto, y me parece bien. Y bueno, si ya no tienen dudas, entonces podríamos dar por concluida esta clase. Sí, profe, yo no tengo. Y no hay nadie, hay dos de 40, y un muchacho y un jovencito. Entonces, y los otros No, profe, sí. están enmudecidos. Ya está práctico, profe. Y con respecto a lo que le decía, eso de que me llegaron esos comentarios, no lo tomen a mal, simplemente era para saber si todas las materias están cometiendo, tenemos falencias y todo, y era como para mejorarlas. Y eso nada más. O sea, yo estaría encantado si pudieran mejorar y ustedes aprenden todo, porque la misión mía es enseñarles.